¿Alguna vez has sentido que tus pies te envían pequeños avisos que no sabes interpretar? Ese hormigueo que aparece sin razón, esa chispa eléctrica al mover los dedos o ese calor extraño que se intensifica justo cuando intentas dormir. No son casualidades, no son cosas de la edad, son mensajes. Mensajes que un nervio debilitado comienza a enviar cuando está perdiendo la fuerza necesaria para funcionar correctamente. Soy el doctor Javier Morales, y después de más de 15 años atendiendo a personas con problemas del sistema nervioso, he aprendido a reconocer esos avisos incluso antes de que se conviertan en un dolor persistente. Recuerdo a Antonio, 62 años, que llegó a mi consulta convencido de que el ardor nocturno en sus pies era simplemente parte de envejecer. Lo escuché con atención, revisé sus síntomas y rápidamente descubrimos que no era la edad la que estaba hablando, sino sus nervios. Estaban perdiendo la protección esencial que los mantiene estables. Un déficit silencioso, pero completamente reversible. Hoy quiero ayudarte a entender ese lenguaje que tu cuerpo quizá lleva meses tratando de comunicarte. En los próximos minutos te mostraré por qué estos síntomas ocurren, cómo una vitamina esencial, la B12, puede cambiar el rumbo de la salud de tus nervios y qué hábitos simples pueden ayudarte a recuperar estabilidad, sensibilidad y descanso. No se trata de soluciones mágicas, sino de darle a tu sistema nervioso exactamente lo que necesita para reparar aquello que el tiempo, el estrés o la alimentación han ido desgastando. Ahora vamos a empezar. Para entender por qué aparecen hormigueos, adormecimientos o sensaciones de ardor, primero hay que comprender cómo funciona realmente un nervio. Mucha gente imagina al nervio como un simple cable que transmite señales, pero en realidad es una estructura viva, delicada y altamente sensible. Cada nervio está compuesto por fibras internas que llevan mensajes al cerebro y desde el cerebro hacia las extremidades. Para que estas señales viajen con rapidez y precisión, las fibras están envueltas por una capa protectora llamada mielina. La mielina actúa como el recubrimiento de un cable eléctrico. Evita que la señal se disperse, previene errores y permite que el mensaje llegue con la velocidad adecuada. Cuando esta capa está sana, las sensaciones son claras, el movimiento es preciso y el cuerpo responde sin dificultad. Pero cuando la mielina comienza a deteriorarse, aparecen las primeras fallas, hormigueos, descargas leves, ardor nocturno o adormecimiento que avanza lentamente. Son cambios pequeños, casi imperceptibles, pero anuncian un proceso que suele progresar si no se corrige. El daño nervioso no ocurre de un día para otro, es un proceso acumulativo. Al principio la señal solo se vuelve un poco más lenta, después las fibras empiezan a inflamarse y la comunicación con los pies o las manos pierde nitidez. Por eso muchas personas sienten que el pie tarda en despertar, que caminar de noche cuesta más o que la planta del pie quema sin razón. Nada de eso es casualidad. Es el resultado de un nervio que trabaja bajo estrés. Existen 3 causas principales de este deterioro. La primera es el exceso de glucosa, que irrita e inflama las fibras nerviosas. La segunda es la falta de nutrientes esenciales, especialmente aquellos que participan en la reparación de la mielina. La tercera es la presión o compresión, como ocurre cuando hay problemas en la columna o atrapamientos del nervio. Aunque todos estos factores pueden causar síntomas similares, hay una causa que suele pasar desapercibida y al mismo tiempo es la que más mejora cuando se corrige: el déficit nutricional. Cuando el nervio no recibe lo que necesita para mantenerse vivo y protegido, su funcionamiento se vuelve irregular. Pero cuando recupera esos nutrientes, la señal comienza a estabilizarse y los síntomas pueden disminuir. Cuando un nervio empieza a debilitarse, la mayoría de las personas piensa en problemas de circulación, en la edad o en el cansancio acumulado. Sin embargo, uno de los factores más determinantes y al mismo tiempo uno de los menos reconocidos es la falta de vitamina B2, un nutriente esencial que participa directamente en la protección y reparación de la mielina. La vitamina B12 funciona como un restaurador natural del nervio. Su papel principal es permitir que la mielina se forme y se renueve de manera constante. Sin esta vitamina, la capa protectora se adelgaza. La conducción nerviosa se vuelve lenta y aparecen sensaciones extrañas, hormigueos, chispazos, ardor nocturno o adormecimiento prolongado. La señal eléctrica que antes viajaba rápido ahora se dispersa, se debilita o se distorsiona. Cuando la B12 está baja, ocurren 3 procesos clave que explican la mayoría de los síntomas. Primero, la transmisión nerviosa se ralentiza y por eso la sensibilidad cambia. Segundo, el nervio se inflama, generando ardor, quemazón y molestias más intensas por la noche. Tercero, la mielina pierde capacidad de regeneración, haciendo que los síntomas avancen poco a poco. La deficiencia de B12 es más común de lo que se piensa. A medida que pasan los años, el estómago produce menos ácido y menos factor intrínseco, 2 elementos esenciales para absorberla. Por eso muchas personas mayores tienen niveles bajos aunque su alimentación sea adecuada.
También quienes utilizan ciertos medicamentos, como los reductores de ácido, o quienes han tomado durante años tratamientos para el metabolismo de la glucosa, presentan mayor dificultad para absorberla. Incluso la alimentación moderna, el estrés, el alcohol y los trastornos digestivos pueden interferir en la absorción. Lo más importante es que esta deficiencia no siempre duele desde el comienzo. A veces solo provoca molestias vagas, pequeños hormigueos, leves punzadas o sensación de pies cansados. Pero cuando la falta se vuelve crónica, el nervio pierde estabilidad y los síntomas aumentan. La buena noticia es que cuando la B12 vuelve a niveles adecuados, la conducción mejora, la inflamación disminuye y la mielina puede empezar a reconstruirse. No ocurre de un día para otro, pero sí de manera progresiva. Y para muchos, esta corrección marca el punto donde el deterioro deja de avanzar y comienza la recuperación. El cuerpo siempre envía avisos antes de que un problema nervioso avance, pero la mayoría de las personas no sabe interpretarlos. Las señales suelen ser sutiles, intermitentes y fáciles de confundir con cansancio o estrés. Sin embargo, cuando se repiten con cierta frecuencia, es muy probable que exista un déficit de vitamina B12 afectando la estabilidad del nervio. Uno de los síntomas más tempranos es el hormigueo en los pies o las manos, especialmente al final del día o durante la noche. Al principio es tan leve que muchos lo ignoran, pero es una de las primeras manifestaciones de que la conducción nerviosa está fallando. La sensación aparece porque la señal eléctrica pierde velocidad y claridad. Otro síntoma clásico es la sensación de pequeñas descargas o alfileres, que aparece sin razón aparente. No está asociada al movimiento ni al esfuerzo físico, simplemente surge cuando la mielina está debilitada y el nervio intenta transmitir un mensaje que ya no viaja de manera uniforme. El adormecimiento persistente también es característico. Algunas personas sienten que ciertas zonas del pie se apagan por minutos u horas. Otras lo notan al despertar o después de permanecer sentadas un rato. Cuando se repite con frecuencia, indica que el nervio está perdiendo parte de su sensibilidad. Otro signo muy común es el ardor nocturno, especialmente en las plantas de los pies. Es una sensación incómoda, como si la piel estuviera caliente por dentro o como si se caminara sobre una superficie abrasiva. Esta molestia suele intensificarse en la noche porque el nervio inflamado responde con más sensibilidad cuando el cuerpo está en reposo. También puede aparecer la pérdida de equilibrio leve, una torpeza inicial al dar los primeros pasos o una inseguridad al caminar cuando hay poca luz. Esto ocurre porque el sistema nervioso tarda más en procesar la información sensorial. Y hay un síntoma que muchos jamás relacionan con la falta de B2. La fatiga profunda, incluso después de dormir bien. Cuando la vitamina está baja, disminuye la producción de glóbulos rojos y el cuerpo recibe menos oxígeno, generando un cansancio que no mejora con descanso. Para tener una referencia más clara, existe una prueba sencilla en casa. Tocar suavemente diferentes puntos del pie con un hilo, un bastoncillo o la punta de un lápiz. Si algunas zonas se sienten menos intensas o cuesta distinguir el toque, es una señal de que la conducción nerviosa está alterada. Saber que la vitamina B12 es esencial para la salud del nervio es solo el primer paso. Lo verdaderamente importante es entender cómo utilizarla correctamente para que el cuerpo pueda aprovecharla al máximo. No todas las formas funcionan igual. No todas las personas la absorben de la misma manera y no todos los casos requieren la misma estrategia. Una suplementación adecuada puede marcar la diferencia entre notar una mejoría real o no sentir ningún cambio. Existen dos formas principales de B2 que se utilizan con mayor frecuencia. La primera es la metilcobalamina, la forma activa que el sistema nervioso puede utilizar directamente. Es la más recomendada cuando ya existen síntomas de neuropatía o cuando se busca mejorar la conducción nerviosa y apoyar la regeneración de la mielina. La segunda es la cianocobalamina, una forma estable y económica que el cuerpo debe convertir en metilcobalamina antes de usarla. Funciona muy bien para casos de deficiencia leve o moderada. En cuanto a las presentaciones, hay tres opciones habituales. Las tabletas, que son accesibles y fáciles de tomar, pero dependen de la absorción digestiva, lo cual puede ser limitado en personas mayores o en quienes utilizan ciertos medicamentos. Las gotas sublinguales, que se absorben a través de la mucosa y evitan parte del proceso digestivo, suelen ser una buena opción para quienes presentan problemas gastrointestinales o baja acidez. Y las inyecciones, que se utilizan cuando los niveles de B2 son muy bajos o los síntomas son más intensos. No son más fuertes. Simplemente garantizan que la vitamina llegue directamente al sistema sin depender del estómago. Sin embargo, incluso con la forma correcta, hay errores comunes que pueden bloquear la absorción. Tomar B12 junto con café, té o bebidas calientes puede interferir con su aprovechamiento. También es un error combinarla con otros suplementos como hierro, calcio o zinc en la misma toma, ya que compiten por absorción. En muchas personas funciona mejor en ayunas o alejada de comidas pesadas. La expectativa también es importante. La regeneración nerviosa es lenta.
Si la deficiencia es leve, puede notarse una mejoría en 2 o 3 semanas. Si es moderada, lleva entre 6 y 8 semanas. Y en casos más profundos, los resultados pueden tardar varios meses. La clave es la constancia. Cuando se utiliza de forma adecuada, la B2 no solo detiene el avance del daño, sino que prepara el terreno para que el nervio pueda recuperarse. La vitamina B12 es una pieza clave para estabilizar y reparar el nervio, pero no trabaja sola. El sistema nervioso necesita un entorno favorable para recuperar su equilibrio. Por eso, además de la suplementación correcta, existen ciertos hábitos que pueden multiplicar los resultados y frenar el deterioro. Son acciones simples, prácticas y sostenibles que cualquier persona puede aplicar en su rutina diaria. El primer hábito es mantener niveles estables de glucosa. La glucosa elevada irrita la mielina y vuelve más lenta la conducción nerviosa. Incluso pequeñas variaciones pueden causar ardor o entumecimiento. Comer porciones equilibradas, evitar excesos de harinas refinadas y reducir azúcares simples puede marcar una diferencia notable. El segundo hábito es caminar entre 10 y 15 minutos después de las comidas. Este sencillo movimiento mejora la entrada de glucosa a las células y reduce la inflamación en los nervios periféricos. No se necesita intensidad, basta un paso tranquilo pero constante. El tercer hábito es reducir o evitar el alcohol. El alcohol disminuye la absorción de B12, debilita la mielina y altera la conducción eléctrica. Incluso cantidades moderadas pueden ser un problema si ya existe un nervio comprometido. El cuarto hábito es mantener una hidratación adecuada. La estabilidad eléctrica de las células nerviosas depende del equilibrio de agua y minerales. Cuando hay deshidratación, la irritación nerviosa aumenta. Tomar agua en pequeñas cantidades durante el día ayuda a sostener la conducción. El quinto hábito es dar prioridad al descanso nocturno de calidad. La reparación nerviosa ocurre en mayor medida durante el sueño profundo. Evitar pantallas antes de dormir, establecer horarios regulares y crear un entorno tranquilo favorecen la regeneración. El sexto hábito es seguir una alimentación antiinflamatoria. Verduras frescas, frutas, proteínas magras y grasas saludables ayudan a reducir la inflamación interna que afecta la conducción del nervio. Evitar frituras y ultraprocesados también disminuye la irritación. El séptimo hábito consiste en combinar proteína y grasas saludables en tus comidas. La proteína aporta los aminoácidos necesarios para reconstruir el nervio, mientras que las grasas buenas fortalecen la mielina. Combinaciones simples como huevo con aguacate, pescado con nueces o pollo con verduras ricas en antioxidantes pueden ser muy útiles. La constancia en estos hábitos crea un entorno donde el nervio puede detener el deterioro y comenzar a recuperar estabilidad, sensibilidad y fuerza. Cuando un nervio está debilitado, no basta con saber qué hacer, es necesario un punto de partida claro. Por eso este mini plan de 7 días está diseñado para dar los primeros pasos hacia la recuperación, creando un entorno donde la vitamina B12 y los hábitos correctos puedan trabajar juntos. No promete soluciones inmediatas, pero sí una guía concreta para comenzar a notar señales de mejora. Día 1. Preparar el terreno. Inicia la suplementación de B12 en la forma que hayas elegido. Tómala lejos del café y de las comidas pesadas. Realiza una caminata breve de 10 minutos después de 2 comidas y registra tus síntomas antes de dormir. Día 2. Activar la circulación del nervio. Mantén tu dosis de B12 y añade hidratación constante a lo largo del día. Evita alimentos ultraprocesados. Observa si el hormigueo nocturno cambia, aunque sea ligeramente. Día 3. Reducir la inflamación silenciosa. Incluye una porción de proteína magra en tus comidas principales y acompáñala con verduras frescas. Evita por completo el alcohol. Mantén las caminatas después de comer. Si el hormigueo dura menos, es una buena señal. Día 4. Reforzar la energía del nervio. La B12 comienza a acumularse. Algunas personas notan menos fatiga. Esta noche prioriza un descanso de calidad. Evita pantallas 1 hora antes de dormir. Registra si el adormecimiento matutino disminuye. Día 5. Estabilizar la glucosa. Come porciones equilibradas y evita bebidas azucaradas. Incluye proteína, fibra y carbohidratos complejos en tus comidas. Mantén la suplementación e hidratación. Observa si el ardor nocturno disminuye. Día 6. Sensaciones de recuperación. Añade una combinación protectora de la mielina. Huevo con aguacate, pescado con nueces o pollo con verduras antioxidantes. Mantén las caminatas y evita el alcohol. Nota si las punzadas o la sensación de calcetín apretado se reducen. Día 7. Evaluación realista. No busques curas milagrosas. Busca cambios sutiles. Menos ardor. Hormigueo más leve. Mejor descanso. Más energía. Si notas alguna mejora, por pequeña que sea, significa que el nervio está respondiendo. Este mini plan marca el inicio. Los nervios responden a la constancia, no a los impulsos.
Seguir estos pasos durante varias semanas puede convertirse en la base de una verdadera recuperación. Después de recorrer todo este camino, hay una idea central que debe quedar clara. Un nervio debilitado no está condenado. Cuando se corrige lo que le falta y se crean las condiciones adecuadas, puede recuperar estabilidad, sensibilidad y tranquilidad. Muchas personas viven años con hormigueo, ardor o adormecimiento pensando que es parte de la edad o del desgaste natural, pero en realidad el cuerpo aún conserva una enorme capacidad de reparación. La vitamina B12, los hábitos que protegen la mielina y pequeñas decisiones diarias pueden marcar la diferencia entre un deterioro que avanza y una recuperación que comienza en silencio. No se trata de buscar soluciones mágicas ni resultados inmediatos. Se trata de darle al sistema nervioso aquello que necesita para hacer su trabajo, reparar, estabilizar y recuperar la claridad en sus señales. Los cambios llegan de manera progresiva. Una noche con menos ardor, un despertar con menos adormecimiento, una caminata con mayor seguridad o una sensación de ligereza que no estaba antes. Cada mejora, por mínima que parezca, es la prueba de que el nervio está respondiendo. Si has sentido algunos de estos síntomas, hormigueo, quemazón, chispazos o adormecimiento, recuerda que no estás solo. Miles de personas pasan por lo mismo sin saber que pueden mejorar. Compartir tu experiencia puede ayudar a otros a reconocer las señales que ellos también están ignorando. Y si este contenido te ha servido para entender mejor lo que está ocurriendo en tu cuerpo, te invito a seguir aprendiendo, a escuchar tus síntomas y a tomar decisiones que fortalezcan tu salud día tras día, porque cuando entiendes a tu cuerpo, tienes el poder de transformarlo.